Bueno, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio en este momento a las charlas para darle también coherencia a las personas que se unieron prontamente. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, se llama conocimiento y tecnología, soluciones a los retos de la infraestructura sumergida. Le recordamos que estas charlas se desarrollan en conjunto con la Cámara Colombiana de Infraestructura en su seccional Antioquia y buscan compartir conocimiento, generar valor y acercarnos a soluciones innovadoras que puedan fortalecer nuestro sector. El día de hoy nos acompaña Esteban Valencia Vallejo. Esteban es uno de nuestros líderes técnicos, especialmente o específicamente en el área de infraestructura. Esteban es ingeniero civil con especialización y maestría en estructuras y lleva más de 23 años de experiencia en el análisis y diseño de obras de infraestructura. Esteban ha participado en proyectos de gran complejidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y el día de hoy nos va a acompañar o nos va a llevar en este camino, en esta charla para tener un poco más de conocimiento sobre todas las soluciones y todos esos retos en la infraestructura sumergida. Le recordamos que las preguntas las pueden ir dejando en nuestro chat y al finalizar tendremos un espacio de 15 minutos en el cual podremos conversar con Esteban para poder dar claridad a todas estas preguntas también. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y al finalizar también les vamos a dejar una pequeña encuesta en el chat para que puedan evaluar la charla y poder conocer sobre qué futuros temas les gustaría conocer. Sin más preámbulo, Esteban, bienvenido a este espacio y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Andrés, con el mayor gusto. Para mí es un privilegio enorme actuar en nombre de Integral. Integral pues es una firma que llevo en mi corazón. Llevo toda mi carrera profesional aprendiendo, formándome y dando lo mejor de mí para que las cosas salgan de la mejor manera. Particularmente este año es particularmente importante para nosotros como compañía. Tenemos el privilegio de ser una compañía colombiana y está cumpliendo 70 años de aprendizaje, de darle soluciones a la infraestructura, de hacer un montón de cosas interesantes, que lo que nos ha permitido es recoger ese conocimiento, combinarlo con tecnología y pensar de una manera diferente preguntas que suenan simples, pero que vamos a ver la trascendencia que tienen para todos, desde los dueños de la infraestructura hasta nosotros como usuarios finales. Entonces, voy a compartir algunas ideas y conceptos. La idea es que nos sean de utilidad a todos y que nos permita construir algo que sea de interés para todos. ¿Están viendo ya la presentación, Andrés? Sí, Esteban, estamos viendo ya la presentación. Bueno, entonces vamos a navegar por un espacio aproximadamente de 40 minutos donde vamos a definir qué son las soluciones y para qué son soluciones, cuáles son los retos y cómo combinamos sinérgicamente el conocimiento y la tecnología para encontrar a hoy soluciones. Es muy importante tener claro algo, todos. Esta presentación refleja el estado del conocimiento y el estado de nuestro desarrollo hoy. Mañana, el año entrante, tendremos seguramente complementos, cosas que hayamos aprendido y estamos incorporando, pero girarán en torno a conceptos simples y básicos que vamos a tratar. La presentación intencionalmente tiene dos objetivos: sensibilizarnos a un tema complejo de una forma simple y amigable. Entonces van a encontrar una terminología simple, asequible, que nos va a permitir de manera fácil entender fenómenos complejos. Vamos a desarrollarnos entonces por 5 temas particulares. Vamos a ver cuáles son los retos a los que efectivamente vamos a dar soluciones. Vamos a ver las implicaciones y los impactos que esos retos tienen. Vamos a ver cómo dos herramientas fundamentales, la tecnología y el conocimiento, sinérgicamente encuentran y nos sirven para trazar caminos a la medida de los retos de cada situación. Vamos a ver cuáles son esas soluciones que encontramos y por último vamos a ver unas conclusiones que espero que nos sean de utilidad para todos. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuáles son los retos particulares de la infraestructura sumergida? Precisamente que es sumergida, precisamente que tiene un componente de limitación de acceso, un componente, permítame, tiene esta palabra clave, incertidumbre. La incertidumbre es omnipresente en toda la ingeniería, de manera implícita, explícita, y precisamente eso es lo que la hace retador. Ese es el principal reto de la infraestructura sumergida. No saber cómo está
en qué estado está, qué daños tiene, si está presentando alguna evidencia de desgaste. Y cuando vamos a hablar de infraestructura sumergida, vamos a imaginarnos todos algo muy simple. Vamos a imaginarnos una presa, vamos a imaginarnos una captación y vamos a imaginarnos una conducción. En palabras simples, ¿qué es eso? Cuando estábamos pequeños, seguramente todos hicimos algún represamiento de un cauce de agua, de alguna cosa en la calle. Eso que pusimos para represar el agua, en términos muy simples y a otra escala muy grande, es una presa. Por alguna manera hay que conducir esa agua y llevarla a un objetivo final. Eso es una conducción. Generalmente, esos elementos que hacen parte de sistemas, lo vamos a ver ahorita más adelante, tienen características singularmente relevantes. ¿Por qué? Porque se interconectan. Precisamente el embalse tiene que subir el nivel, la presa tiene que contenerlo, la captación tiene que permitir ese acceso al agua, la conducción tiene que llevar el agua presurizada a una destinación final y en medio de eso hay estructuras que cumplen funciones específicas. Entonces, el reto más grande de la infraestructura sumergida precisamente es la incertidumbre. Y sobre ese concepto vamos a girar. ¿Cuál es la mejor manera de contrarrestar la incertidumbre? El conocimiento, con las limitaciones, con las características que tenga, pero ese conocimiento particularmente es lo que reduce la incertidumbre, no la acaba, la reduce, permite, digamos, enfrentarla de otra manera. Entonces, en este recorrido que vamos a hacer, vamos a ver cómo el conocimiento junto con la tecnología nos permite reducir la incertidumbre. ¿Listo? Tenemos que tener claro algo. Por más que parezca omnipresente, esta infraestructura no siempre ha estado. O sea, la infraestructura de generación de energía y de manejo de agua es infraestructura que ronda los 100 años en algunos casos. 1930, 1925, 1960 algunas. Entonces es infraestructura que si bien no está desde siglos atrás, sí ya está en una etapa en la cual el paso del año, el uso natural de su función, empieza a dejar huellas. Y tenemos un catalizador particularmente, que lo vamos a ver ahorita, es el tema del cambio climático. Entonces, lo veíamos, es incertidumbre sobre activos de alto valor para los sistemas. ¿Por qué son activos de alto valor para los sistemas? Porque yo no puedo tener una captación que esté independiente de una presa, que esté independiente de una conducción y que tenga un final. ¿Y el final es cuál? Llevarnos agua potable a todos o generar la energía a partir de la cual iluminamos nuestras viviendas. Así de simple, a todos nos impacta. A todos abrimos la llave del agua y todos prendemos la energía o tenemos acceso a energía para cargar el celular, tener iluminación. Ese impacto tienen todos. O sea, desde esa visión grande de la presa hasta ese usuario final de que en la casa de todos tenemos esos servicios. Son altamente vulnerables al cambio climático. ¿Por qué son vulnerables al cambio climático? Todo lo que vamos a ver tiene que ver con un principio muy simple. Todo tiene contacto con agua. Y generalmente el ciclo del agua influye de manera importante en el desempeño, comportamiento y características de esa infraestructura. ¿Por qué? Un criterio de diseño fundamental, por ejemplo, es el caudal, o es el manejo de sedimentos, o es la configuración, digamos, geométrica de la cuenca. Todos esos aspectos, al ser vulnerables al agua, todos son sensibles al cambio climático. Si una cuenca cambia su cobertura, si una cuenca cambia su tamaño por alguna razón, tiene algún afluente, tiene algún desvío, algo, ese tipo de cosas con la mayor cantidad de precipitaciones o con los cambios intermitentes de precipitaciones e intermitencia entre fenómenos de tiempo seco y fenómenos de lluvias intensas, genera impacto en la infraestructura. ¿Qué tipo de impactos? Si yo tengo mayor cantidad de sedimentos que aquella que fue prevista en el diseño, puedo reducir la vida útil del embalse. Si tengo un transporte de sedimentos que cambie de características, entonces las medidas que consideré en su momento para retenerlos y controlarlos ya no son efectivas y tengo que pensar en otro tipo de medidas. Si por alguna razón el tipo de cobertura por temas de deforestación, por temas de muerte de la cobertura vegetal por los cambios extremos del clima hace que la superficie sobre la cual circula el agua sea diferente, eso tiene impacto directo en la infraestructura, porque la desgasta. Si el agua pasa limpia, pues tiene digamos, un nivel de desgaste sobre la infraestructura. Si el agua empieza a transportar sedimentos,
empieza a ser más abrasiva y tiene consecuencias particularmente en ese tipo de elementos. Entonces, empezamos a ver conceptos que se empiezan a mezclar, conceptos simples que empiezan a tener conexión, que empiezan a tener consecuencias y que empiezan a tener impactos. Históricamente han sido complejas y costosas de inspeccionar. ¿Por qué? Porque particularmente por su misma característica están sumergidos a grandes profundidades. Entonces, no es difícil encontrar profundidades de 20, 30 metros donde una inspección no es simple de hacer. ¿Y por qué es costosa? Porque precisamente muchas veces requiere dejar en seco. ¿Qué significa dejar en seco? Que un túnel, por ejemplo, que conduce agua a presión, se activen unas válvulas que normalmente no se activan, a veces están funcionando, a veces no están funcionando, y no es posible controlar el flujo de agua por esa infraestructura. Entonces, en ese sentido, es costosa por ese impacto directo y por algo que vamos a ver más adelante, el lucro cesante. El lucro cesante es lo que eso deja de generar en términos económicos o en términos de bienestar y suministro de líquidos vitales. Claro, si a todos nos dijeran, ok, vamos a hacer una inspección de las conducciones de manantiales en Medellín. Listo, entonces usted durante 4 días no va a tener agua. No es fácil para una infraestructura ni para una sociedad sobrevivir sin agua potable. Entonces, cuando hablamos de costos, son costos directos económicos y costos directos en las implicaciones sociales que tienen. Entonces, usualmente, como casi siempre ese tipo de infraestructura se mantiene en el tiempo, no significa que siempre, históricamente ha sido compleja y costosa de inspeccionar. Entonces, ahí encontramos un reto precisamente por cómo se había dado el proceso de inspección hasta ahora. El proceso de inspección hasta ahora se ha dado, se deja en seco la infraestructura, seco se aísla completamente el agua, por medio de ese proceso en seco se accede, por medio de una inspección visual, esa inspección visual toma tiempo, y es un proceso que se hace lentamente, particularmente por unas condiciones que pueden alterar las condiciones mecánicas de la infraestructura y del medio rocoso o el macizo en el que esté excavado y tiene consecuencias. Entonces, eso particularmente son los retos. Y este concepto es un concepto que ha cobrado fuerza últimamente de una forma impresionantemente fuerte. Es el impacto en la sostenibilidad de las organizaciones. Nosotros estamos muy formateados para pensar en el concepto de sostenibilidad del medio ambiente. Pero el sostenibilidad de las organizaciones tiene precisamente que ver todo con ese que las organizaciones puedan sostenerse en el tiempo. No solamente de manera rentable, sino en términos de suministro. Que el agua que nos llega a todos, gracias a Dios, gracias a muchas empresas que tenemos en muchas partes del mundo que se dedican a ese tratamiento, efectivamente pueden garantizar que ese suministro se tuvo ayer, se tiene hoy y se tendrá mañana. Y para eso, para el se tendrá mañana, hay que tomar medidas y especialmente conciencia. Y esa conciencia hay que transformarla en acciones que nos permitan que esa sostenibilidad, más que una idea, pueda ser una realidad medible, pueda ser una realidad tangible. Entonces, por eso particularmente, estos elementos que señalo son los retos fundamentales de la infraestructura sumergida. Lo voy a resumir: incertidumbre, componentes de sistemas, vulnerabilidad al cambio climático, complejidad y costo de inspección, y el concepto fundamental, sostenibilidad de las organizaciones. Cuando hablo de organizaciones, no necesariamente son empresas. Organizaciones pueden ser comunidades, pueden ser ciudades, pueden ser núcleos donde personas simplemente converjan para disfrutar o acceder a servicios. Entonces, estos son los retos. Teniendo claro los retos y enmarcándolos en este concepto, vamos a ver entonces qué podemos hacer con eso. O sea, lo primero es definirlos. Ok, los tenemos ya definidos. Vamos a ver entonces qué podemos hacer. Entonces, desde Integral hemos visto esto en el sentido de, ok, los tenemos, ¿qué podemos hacer con ellos? Lo primero es tenemos una gestión de conocimiento a partir de una realidad cierta. El cambio climático no es una idea, es una realidad. La sostenibilidad de los suministros es algo que se debe pensar, analizar, dimensionar, definir y actuar sobre ello. Entonces, en ese sentido, tenemos capacidad de experiencia. Más adelante, y se nos decía al principio, somos una empresa que tiene 70 años de experiencia en el manejo de diseño, interventoría, intervenciones, soluciones, reparaciones de obras de infraestructura. O sea, tenemos cómo tener ideas claras a partir del conocimiento, tenemos modelos que
permiten cuantificar el impacto, el daño, el qué pasaría si. Y esa pregunta es muy importante. ¿Y qué pasaría si un túnel sale de circulación? ¿Y qué pasaría si una presa tiene un tipo de daño? ¿Y qué pasaría si yo no tengo control sobre los equipos hidromecánicos que puedo actuar para generar control sobre esas infraestructuras? Entonces, lo primero, y creo que coincidimos todos acá, el primer paso para resolver algo es conocerlo en sus detalles. Saber si yo puedo operar o no una válvula, si yo puedo operar o no una compuerta, si yo tengo inminencia de daño por abrasión, por desprendimiento, por cambios en el masivo rocoso, por alguna razón que me permita generar una alerta temprana para hacer exactamente esto: planificar, dimensionar y decidir. A todos nos pasa que pasan cosas imprevistas, por supuesto que sí, pero si yo no puedo dimensionarlo, no puedo decidir y no puedo actuar. Entonces, ahí es donde la convergencia de la tecnología con el conocimiento nos permiten exactamente pasarnos acá. Poder conocer para planificar, dimensionar y decidir. Entonces, ¿qué nos ha permitido, digamos, estos 70 años de experiencia? Ese conocer la infraestructura, ese visualizar el riesgo, visualizar la sostenibilidad, desarrollar metodologías que nos permitan de una manera razonable y confiable poder medir las cosas, poder medir el estado de la infraestructura, poder medir el estado del daño, poder avisorar, porque hoy en muchas partes, en mucha infraestructura, lo que se tiene fue la información del diseño inicial, un reporte de construcción y que a la fecha no ha presentado daños, pero no se sabe en qué condiciones está. No se sabe si está muy bien, si está con algún desgaste que puede ser prevenido o si está a punto de un colapso que podría ser manejado de alguna manera. ¿Listo? Entonces, esto importante. Digamos, al ser nosotros una empresa de consultoría, nosotros no tenemos particular objetivo en ese tipo de definiciones o decisiones. O sea, nos importa que nuestros clientes puedan acceder de manera confiable a análisis que les permitan información con que tomar decisiones. Y eso es fundamental. Las decisiones soportadas por información son muy diferentes a las decisiones tomadas sobre hechos dados. O sea, si yo conozco que tengo desgaste sobre una conducción y que debo pensar en una intervención, tengo tiempo para pensar en planes de contingencia, tengo tiempo para pensar en suministros, tengo tiempo para pensar en maniobras, tengo una planificación financiera, una medición de impactos y tengo una finalización de la actividad. Pero si lo que tengo es un daño súbito, ahí lo que tengo que hacer es, de la mejor manera posible, sobre la marcha, intervenir. Y creo que todos hemos vivido situaciones de esas, en el mundo laboral y en el mundo personal. La vida es muy diferente desde la prevención y de la visualización previa que desde la atención del incendio cuando se materializa. Entonces, esto particularmente para las organizaciones, e insisto, organizaciones no necesariamente son empresas, son herramientas claves de alto valor. Tomar conciencia de este concepto, riesgo. El riesgo es omnipresente en todas las actividades de la vida y la incertidumbre es omnipresente en todas las actividades de la vida. Entonces, en la medida que tomamos conciencia, ese tipo de elementos empiezan a transformarse de otra manera. Bueno, vamos a ver entonces qué implica la materialización de ese tipo de riesgos. Lo primero es esto, que sean no previstos. O sea, simplemente para las personas que viven en Medellín o en la ciudad que vivan, imagínense que tengan una noticia de no tenemos suministro de agua por 10 días, sin aviso previo, sin contingencia previa, sin una posibilidad de un plan B, recoger agua, algo. Entonces, esta materialización de riesgos imprevistos generalmente tiene alto impacto. Casi ninguna organización, entiéndase, empresa o comunidad, está pensada para la materialización de riesgos grandes y que no pase nada. Eso no pasa. Y especialmente para algún tipo de enfoque de compañías, empresas de generación de energía, no están listas para que les digan, usted no va a generar energía por 6 meses. Más adelante les daré algunos datos para que tengamos sensibilidad a cuánto, en términos económicos, puede ascender ese tipo de impactos.
La sostenibilidad de elementos vitales tiene todo que ver con lo que les decía ahorita. La sostenibilidad del agua es el elemento vital. O sea, no tener agua potable, no tener agua en un hospital, no tener agua en una comunidad, tiene impactos bastante serios para nuestra sociedad. Y el concepto de lucro cesante. Listo. El concepto de lucro cesante lo va a tratar de definir de una forma muy simple. El lucro cesante es lo que cuesta dejar de generar una actividad. Para un ejemplo muy preciso, para una central hidroeléctrica pequeña. Yo soy el propietario de una central pequeña, 20 megavatios, en promedio, para el medio colombiano, con los valores colombianos, con las condiciones normales, un tipo de infraestructura de estas genera el orden de 100 millones de pesos por día. Entonces, la salida de operación de que se obstruyó un túnel, hubo un problema en la captación, el sedimento que se transportó durante mucho tiempo tuvo daño en las máquinas. Por cada día que no opere, se va a generar una falta de ingreso de 100 millones de pesos. Si eso va a 10 días, son 1.000 millones de pesos. Y así por tantos días que opere. Y eso es para una pequeña central, 20 megavatios. Si nos vamos a una más grande, 300 megavatios, 350 megavatios, estamos hablando aproximadamente en promedio de 1.500 millones de pesos por día. Significa que en 10 días, 50 días, 30 días, ya le medirán el impacto. Y si crecemos el tamaño, nos vamos a una de 1.200 megavatios, 1.000 y algo, por ejemplo, San Carlos puede ser el ejemplo. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos por día. Entonces, sí, ahora conecto con la idea. ¿Por qué es difícil inspeccionarlas? Porque cada día que se pare el agua por el túnel para inspeccionarlo, ese dueño de esa infraestructura deja de recibir 5.000 millones de pesos por día. Entonces, la pregunta es, ¿y cuánto tiempo aproximadamente se puede demorar una inspección? Por las consecuencias que les decía, de que no puede ser un cierre súbito como cerrar la llave de la casa, debe ser un cierre gradual para que permita que el estado de tensiones en el macizo rocoso y en los elementos de concreto no cambie súbitamente para evitar un impacto, un daño importante, debe ser lento. ¿Lento es cuánto en días? Aproximadamente 10 días toma entre que empiece la maniobra de cierre, se realice la inspección y se dé continuidad al servicio. Entonces, si nos vamos para el ejemplo pequeño, son 100 millones de pesos por día, por 10 días, solamente en temas de lucro cesante. Esa maniobra cuesta 1.000 millones de pesos. Entonces, eso hace que el costo por lucro cubra, pero de lejos, por mucha ventaja, los costos como tal de la inspección. Entonces, lo que hace costosa la inspección no es como tal la inspección, es lo que genera como consecuencia del lucro. ¿Listo? Y aquí es algo, pues esto no es muy habitual para todos, pero así como todos tenemos un vehículo y ese vehículo vemos unos riesgos y tomamos una cobertura en seguros, pues las empresas normalmente toman cobertura en seguros. Entonces, las infraestructuras de generación tiene primas de seguro muy altas. Y aquí es donde el conocimiento del riesgo puede ser útil para las empresas en cuanto a sentarse con argumentos técnicos, a hablar de temas de valores de prima. Entonces, no es lo mismo sentarse a conversar una empresa dada, cualquiera de generación en el mundo, en cuánto me cuesta asegurar mi infraestructura, entiéndase la presa, la conducción, la casa de máquinas, si es que es una generadora de energía, o si es una empresa que se dedica al suministro de agua potable, cuánto me vale la presa, la conducción y la planta de tratamiento, sin ningún valor de riesgo. No es lo mismo una infraestructura construida en el año 2025 con el conocimiento, con la tecnología constructiva que tenemos, que una infraestructura construida en 1960. No es lo mismo, no tiene el mismo tiempo de desgaste, no tiene el mismo tipo de uso, no tiene las mismas características. Y algo que pues, es usual, no es muy de común uso o de común ventilación, pero estos son negocios. O sea, hay empresas que se dedican a comprar centrales hidroeléctricas por el nivel de dinero que manejan, como se los mencioné ahorita. Entonces, aquí hay muchísimas implicaciones en el por qué y para qué estas implicaciones se tienen. Entonces, ahora vamos a ver lo que sigue. ¿Qué herramientas tenemos para resolver estos retos? La fundamental, el conocimiento. O sea, el conocimiento es la puerta que nos abre a poder tener formas de resolver las cosas. Entonces,
particularmente en nuestro caso, como compañía, o este año, orgullosamente, estamos cumpliendo 70 años. ¿70 años de qué? De haber construido, diseñado, pensado, resuelto daños, infraestructura nueva, reparaciones en muchas partes del mundo. Entonces, solamente en la parte de túneles, solamente en la parte de túneles. Hemos participado en el diseño, la interventoría y la asesoría de 200 kilómetros de túneles. 200 kilómetros de túneles es muchísima cantidad de túneles, con muchas configuraciones, algunos solamente en roca, algunos recubiertos, algunos con blindaje. Sabemos cómo es el manejo de los túneles. Y esta cifra es particularmente llamativa. O sea, Integral ha tenido el privilegio de participar durante toda su vida de existencia en más de 100 proyectos de hidroelectricidad, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, no solamente en Sudamérica, sino en otras partes, en otros continentes. Y tenemos la no despreciable suma de 40.000 megavatios en los cuales hemos participado. 40.000 megavatios es un número muy significativo de energía. Entonces, en Integral, pues digamos que nuestra sigla, Integral significa Ingeniería Técnica General, esas son las siglas de nuestra compañía y fue el enfoque de nuestros fundadores. Tenemos un conocimiento amplio en muchos temas. Nosotros tenemos la fortaleza y la gran fortuna de poder pensar en los proyectos como una solución integral. Entonces tenemos personas increíblemente capaces en los temas hidráulicos, de hidrología, de geología, de geotecnia. El equipo mecánico es impresionantemente capaz. En la parte de estructuras también tenemos nuestras cosas por aportar. Entonces esto nos permite ver los retos como una convergencia sinérgica de conocimiento en pro de una solución, no solamente desde una disciplina, sino desde un enfoque multidisciplinario. Entonces, precisamente nos permite ver los riesgos con este mismo enfoque, un enfoque multidisciplinario. Entonces, ¿qué es aquello que encontramos como fortaleza como compañía? Precisamente nuestra génesis, nuestro talento conectado con conocimiento, con el saber ver aquello que es vulnerable. ¿Listo? ¿Y todo eso para qué nos sirve? O sea, tenemos conocimiento, ya sabemos el tema de riesgo, tenemos el concepto de incertidumbre. ¿Para qué nos sirve todo eso? Para transformar datos en información relevante para la toma de decisiones, que en últimas es para lo que sirve la ingeniería, para tomar decisiones en pro de un objetivo, para tener, ok, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, usted me está diciendo hay riesgos, hay incertidumbre, usted tiene conocimiento y yo qué hago con eso. Precisamente tomar ventaja, tomar partido, documentar los hallazgos. Esto es fundamental. La información que no se documenta es poco relevante porque es poco medible en el tiempo, es poco comparable, es altamente vulnerable. Entonces, ¿para qué la información? ¿Para qué el conocimiento? Para reducir incertidumbre. Y esto es importante. La incertidumbre se reduce, no se elimina. Es imposible reducir, pero la puedo reducir a niveles que sean tolerables. Y ese nivel de tolerancia en la incertidumbre, ¿dónde queda? Cada cliente tiene el sitio donde es suficiente para él con algo o necesita algo más. Tenemos un equipo absurdamente capaz y tengo tal vez una anécdota por contarles. Yo tengo el privilegio de pertenecer a Integral desde hace 23 años y tengo la fortuna de hoy ser compañero de trabajo de muchos de mis profesores. Y para mí es un sentimiento impresionantemente bonito poder compartir hoy y aportarles hoy de lo mucho que recibí y la mucha inspiración que tuve de ellos. Entonces, para mí es algo muy bonito reconocer y agradecer el talento humano, el conocimiento y la calidad de personas que tenemos. ¿Para qué? Generación oportuna de alertas. Pondría el ejemplo que les puse del túnel al inicio de la presentación. Si yo sé que un túnel tiene desgaste, tiene presencia de daños, tiene cosas que yo pueda reparar, yo me puedo adelantar puedo tomar medidas oportunas, preventivas, que me permitan minimizar el impacto. Entonces, esta generación de alertas a un equipo que maneja digamos, una infraestructura, le permite planificar, prever, disponer recursos, tomar contingencias. Listo. Y esto es fundamental, la comparación. Esto es importante en muchos aspectos, pero es bastante sensible en el tema de sedimentos. El tema de sedimentos es un fenómeno que se da a lo largo del tiempo.
Entonces se va depositando, se va depositando, se va depositando. Cuando yo empiezo a comparar las imágenes satelitales de varios meses o años, más bien años, empiezo a ver que ese fenómeno empieza a crecer. Y cuando pueda compararlos, puedo ver tendencias, puedo ver velocidades de sedimentación, puedo ver un montón de cosas que me permiten resultados adecuados y oportunos. ¿Listo? ¿Para qué todo esto en últimas? Y lo vamos a ver. Esto lo que hace es juntarse con la tecnología para diseñar a la medida de las necesidades de los clientes, que es aquello que les permite evitar, reducir o mitigar los impactos que vamos a tener. Entonces, vamos a ver algo en temas de sedimentos. ¿Por qué hago énfasis en el tema de sedimentos? Esto es muy impactante por el cambio climático, muy impactante. O sea, el cambio que están teniendo las configuraciones de las cuencas por tala, por cambio de uso del suelo, es muy fuerte y no está pasando en otros países. Nosotros en Colombia tenemos un caso de una central muy grande que tiene serios problemas de sedimentación. En ese caso, digamos, como compañía tenemos la fortuna de participar en ese tipo de soluciones y proponer alternativas. Alternativas que mitiguen, no que eliminen el problema, que lo entiendan, lo conozcan y a partir de ese conocimiento permitan encontrar soluciones reales y posibles para ese reto. Entonces, esto que pareciera ser poco, termina siendo trascendentemente importante. El cambio en el régimen de sedimentos o en el comportamiento de sedimentos puede llegar a cerrar completamente la operación de una infraestructura sumergida. Cerrar completamente. O sea, cerrar completamente. Significa perder el acceso a la energía o al agua que provenía de esa fuente y de esa solución. Y eso no son temas menores. Son temas que se dan a lo largo del tiempo. Y por eso tal vez hace 20 años o 30 años no se le prestaba tanta atención. Pero los fenómenos han ido creciendo, las mediciones se han ido dando y la información y el análisis de esa información nos permite concluir que son temas a los cuales hay que prestarle muchísima atención. El desgaste en los equipos hidromecánicos, resultado del cambio en la configuración de sedimentos, es alto. Y un cambio de equipos en una central, en una PCH, es un costo muy relevante porque tiene su impacto en el tiempo que sale, por el lucro cesante que genera y en la inversión que hay que hacer para estos equipos. Usualmente los equipos de hidromecánicos no se compran prefabricados, hay que mandarlos a fabricar. Entonces, ese conocimiento de ese impacto de esos alimentos tiene, el, tiene la ventaja de poder anticipar las decisiones. No llegar a hacer una inspección, encontrar que los álabes de las turbinas están completamente destruidos, que la eficiencia se perdió, ¿qué vamos a hacer? No, nos permite anticiparnos. Entonces, en esto, ¿qué podemos encontrarnos en Integral? Precisamente tenemos un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, hidrología, ambientales, mecánicos, mm, estructurales, capaces de tener una visión conjunta de la situación. Este fenómeno es muy complejo, no es simple. O sea, como fenómeno físico es el transporte de sólidos en suspensión, sí, pero que cambian y son altamente impactados por el cambio climático. Entonces, sobre esto quise particularmente hacer un alto en el camino. Es una amenaza silenciosamente peligrosa el tema de los alimentos. Entonces, ¿cómo anticiparnos a las consecuencias? Midiéndolos, conociendo, teniendo información a nuestro favor. Listo. Entonces, hasta aquí, digamos que cierro lo que ha sido el conocimiento, lo que ha sido la trayectoria integral durante muchísimos años, el conocimiento que hemos abordado y ahora vamos a qué hemos incorporado nuevo, qué hemos traído, tecnología. Y tecnología en una curva impresionantemente vertical de desarrollo. O sea, hemos encontrado soluciones o equipos que nos permiten sacarle el mayor provecho al conocimiento que tenemos. Entonces, básicamente lo que vamos a ver son equipos con operación remota en seco. O sea, lo que vamos a ver, no, lo que hemos utilizado y lo que hemos encontrado en soluciones. ¿Y por qué con operación remota en seco y no con buceo? Por un tema muy simple, costos, porque las conducciones precisamente son largas, son ambientes complejos
Entonces, el uso de tecnología remota en seco. Cuando digo en seco, es unas personas que operan por medio remoto, equipos que están sumergidos dentro del agua y pueden tomar información. Entonces, esto, pues como en todo lo hemos visto, inteligencia artificial, desarrollo de sensores, es una cosa que cambia todos los días. O sea, los sensores que hace un año no existían, hoy ya existen. Y los que hoy existen y creemos que son muy precisos, serán obsoletos en cuestión de meses o tal vez años. Entonces, esto es una solución completamente ligada y estrechamente ligada al desarrollo vertiginoso de la tecnología. Entonces, lo que hacemos nosotros básicamente es algo muy simple. Combinar el conocimiento que tenemos, y la analogía es a mano para un ejemplo muy simple de aplicación para todos, es el radiólogo y el médico. El radiólogo es el que pues, utiliza la tecnología, toma unas imágenes y en compañía del médico puede diagnosticar asertivamente la situación médica que se está presentando. Pues aquí es lo mismo. O sea, nosotros hacemos uso de equipos de tecnología, precisamente mientras mayor calidad, mayor definición, pues será mayor el nivel de precisión que se tiene. Para tener un orden de magnitud, los equipos que actualmente hay en uso de este tipo de soluciones tienen resoluciones centimétricas. Centimétricas es que yo puedo ver anomalías o cambios en la configuración de una superficie que rondan los centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Y aquí, digamos, la física detrás de esto es la reflexión y la refracción de ondas. Son equipos que emiten una señal y de regreso tienen una señal modificada. Entonces, en varios tipos, radar subacuático, los sonares, los videos subacuáticos. Básicamente eso lo que hace es en un dispositivo que tiene conexión mecánica por un cable al exterior, lleva incorporado muchísimos sensores, muchísimos sensores. O sea, un solo dispositivo generalmente es como un cubo, si lo quisiéramos ver de esa forma, que navega, tiene motores, se puede direccionar, se maneja como un videojuego, literalmente como un carrito de videojuegos, emite señales. Entonces el líder va generando y emitiendo señales, el sonar va emitiendo señales, el video va emitiendo señales y él va haciendo un recorrido. ¿De qué orden de magnitud se puede tomar o demorar esto? Esto puede ser más o menos, depende de las condiciones, de 1 kilómetro por hora. O sea, se puede inspeccionar en una hora 1 kilómetro de tubería. Y tiene limitantes físicas. La limitante física a hoy actualmente es la longitud del cable. La longitud del cable no es poca cosa. O sea, 3 kilómetros es posible, 4 kilómetros es posible, 10 kilómetros es complejo. Y la frontera física que hoy conocemos, y por eso les digo hoy, son 15 kilómetros. Lo que más longitud nos permite la tecnología que hoy conocemos es 15 kilómetros, por la limitante, digamos, física del cable. La definición, las pérdidas en la señal, la interacción con los equipos se puede generar complejidades. Como todo, este tipo de tecnología, como los drones, como muchas aplicaciones, tiene unas características. Requiere muchísima experiencia y experticia en la operación y en la integración, porque es información proveniente de muchísimas fuentes. El sonar genera un tipo de registro, el LIDAR genera otro tipo de registro, el video otro tipo de registro, e integrarla tiene un alto contenido en experiencia, en experticia, en conocimiento especializado y en equipos que sean capaces de procesar esa cantidad y calidad de información. Listo. Entonces vamos a ver entonces cuáles son las soluciones. Cómo el conocimiento, junto con la tecnología, nos permite decir, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo podemos resolver? Listo. Entonces, básicamente, como se nos ha venido diciendo, la solución a esto son las inspecciones sin vaciado de conducciones. O sea, inspecciones que permitan parar la operación, pero no dejar en seco la conducción. ¿Y por qué no puede haber, digamos, operación? Precisamente porque el equipo es un equipo costoso que podría ser influido por la corriente. Entonces, la corriente generaría distorsiones en las mediciones. Entonces, lo que se hace es dejar en seco, pues, dejar pausada el agua sin necesidad de evacuarla y permitirle al elemento que por medio de ella vaya circulando. Entonces,
Típicamente un túnel puede tener 3, 4 metros de diámetro. La idea es que ese elemento navegue, se acerque, pueda medir, pueda tomar información, pueda registrar los daños, pueda registrar el estado de la infraestructura y a partir de ello poder tomar decisiones. Entonces, básicamente, el proceso es una inspección subacuática con equipos de última generación y un postprocesamiento de información. Y aquí quiero ser muy incisivo en lo siguiente. La información como tal, sin interpretación, no tiene ninguna utilidad. El conocimiento solo, sin la información que pueda ser analizada, es teoría sin aplicación práctica. Lo que genera realmente una solución es la convergencia sinérgica del conocimiento aplicado al análisis de la información. Eso es lo que resulta ser el valor agregado de este tipo de enfoques, que entiende el costo en términos de impacto económico, en términos de impacto a la comunidad, de vaciar una conducción, para el caso específico que estamos viendo, y se hace la pregunta, ¿cómo yo puedo utilizar la tecnología con el conocimiento que tengo para construir soluciones? Entonces, esto en temas de inspección, llamémoslo así, buscando o identificando estados de conservación. El estudio de sedimentos es algo que no necesariamente tiene que darse con vaciado de conducciones. Generalmente el problema de sedimentos se ubica más hacia el embalse y hacia las fuentes hídricas que lo llevan. Entonces, para esto se utilizan otro tipo de estudios con otro tipo de tecnología. No es el particular objetivo de este espacio mencionarlo, simplemente tenganlo. El estudio de sedimentos necesita otras herramientas, pero aquí hay mucha tela por cortar, la digitalización de infraestructura. ¿Por qué? Porque muchas de las conducciones, muchos de los dueños no tienen sus planos, no tienen los planos de diseño, entonces ni siquiera saben qué tienen, ni siquiera saben de qué diámetro es el túnel, ni en qué material fue construido, nada, no tienen nada. Entonces, este tipo de herramientas, con ese tipo de gravas, nos permite una digitalización 3D de la infraestructura sumergida. ¿Hacia dónde va? Simplemente mencionaré un concepto, no lo desarrollaré, hacia la construcción de gemelos digitales. Gemelos digitales básicamente es poder tener una réplica tridimensional de la infraestructura física que yo tengo en campo. Para eso hay N y mil tecnologías y N y mil oportunidades de desarrollo. Listo. Y el objetivo final son los planes de monitoreo y seguimiento de la infraestructura. O sea, cuando yo conozco una infraestructura, conozco su estado, puedo determinar qué regularidad necesito a partir de la intensidad del daño que yo vea o qué intervención en el corto plazo debo desarrollar para prevenir la expansión de daño. Y aquí me voy a ir a un concepto muy en construcción, sostenibilidad multifoco. ¿Qué significa sostenibilidad multifoco? Para una empresa, la sostenibilidad tiene que ver con la continuidad de algo en el tiempo. Y ese algo en el tiempo puede ser rendimientos económicos, puede ser continuidad del suministro, puede ser reputación. Y ese tema no es menor, reputación en el tiempo. Y pues no es lo mismo el tipo de confiabilidad que se tiene en el suministro de energía en el interior del país que el tipo de confiabilidad en el suministro de energía que se tiene en la costa norte del país. Simplemente por históricamente en la parte norte del país la continuidad en el servicio tiene que ver mucho con ese factor reputacional. Entonces, son temas espinosos, son temas en los que no quiero generar controversia, pero esa sostenibilidad tiene que ver con aspectos reputacionales, económicos, confiabilidad de suministro, tiene muchísimos enfoques. O sea, no es solamente sostenibilidad en cuanto a la confiabilidad del suministro. Ok, ¿cómo le va usted en términos económicos? ¿Usted tiene la suficiente solidez económica para garantizar ese suministro? No lo sé. Y es una pregunta que debemos hacernos como sociedad y particularmente como dueños de infraestructura. Bueno, ya después de todo este navegar por esta combinación sinérgica de conocimiento y tecnología, vamos a ver para qué nos sirvió esto, qué objetivo tuvimos para llegar acá. La infraestructura vital es vulnerable al cambio climático. Así está sumergida y precisamente eso es lo que lo hace retadora. Ahí es donde silenciosamente se están dando los cambios que necesitamos evidenciar para saber qué, cómo y cuándo tomar acción. Sin información y sin conocimiento no es posible implementar planes de solución. O sea, una compañía puede destinar una partida importante de recursos a tomar medidas de prevención, pero si no sabe qué prevenir,
no tiene ningún objetivo en cuanto a para qué destinarlo. La tecnología, como en todo, y particularmente hago especial hincapié a aquellas personas que estén en sus primeros pasos de desarrollo profesional. La tecnología es una herramienta, la cual tenemos que abrazar, conocer, utilizar, pero siempre conscientes de que es una herramienta. Es una herramienta que bien usada tiene muchísimo potencial, pero por sí sola no es la solución a nada. Bueno. El riesgo sobre la sostenibilidad de las empresas es algo latente. O sea, muchas personas son conscientes de ella, muchas personas toman acciones sobre ella, pero tristemente muchas empresas ni siquiera piensan en ello. O sea, ni siquiera piensan en la posibilidad de que algo en su infraestructura falle o salga de circulación y no tienen previsto qué hacer ese día ni el día después. Entonces, el concepto de sostenibilidad para las empresas, para las sociedades, para el suministro, es algo clave. Y es algo que, si quiero que les quede un mensaje importante, particularmente vayan al concepto de sostenibilidad multifoco. Ese concepto de sostenibilidad multifoco es completamente transversal, tanto a las empresas como a las personas. ¿Y qué pasaría con nosotros si mañana pierdo el empleo? Tengo un plan B, tengo como tener sostenibilidad en el tiempo de mi familia, de mi proyecto de vida. No lo sé. Y esa pregunta nos la tenemos que hacer todos en el ámbito que estemos. Importante, estas son soluciones reales. Estas no son soluciones que tengamos en un cuaderno anotadas, que pensemos que le va a funcionar a alguien. No, estas son soluciones que ya estamos implementando, que ya estamos ofreciendo soluciones a empresas reales del país. También hay empresas del exterior que han confiado en nosotros y nos han depositado su confianza para pensar en juntos, hacernos preguntas y diseñar soluciones a la medida. Como les dije, esto no es un plan único que tenga una única característica y una única forma de resolverse, no. Aquí necesitamos que cada empresa tome conciencia o cada persona que necesite esto tome conciencia y nos diga qué quiere y nos dé la oportunidad, nos abra las puertas, nos diga, venga que yo creo que usted me puede ayudar en esto. Y con el mayor gusto escuchamos, analizamos y pensamos en algo específicamente para resolver ese reto. Y la gestión del riesgo. La gestión del riesgo creo que es fundamental en todos los aspectos y tiene que ver con el manejo de la incertidumbre, con el manejo de cosas que están pasando y no en la mente mía, en todas partes. El tema de cambio climático es omnipresente, que nos permitan tomar a las sociedades y a las organizaciones medidas eficaces para esa gestión del riesgo. Con esto no me queda más que desear que hayan disfrutado, que hayan logrado mm, interesarse por el tema, conectarse con el tema, saber que Integral es una empresa que está a su disposición, que estamos listos y dispuestos a escuchar para prestar soluciones y para ser parte de la sociedad en la que estamos. Esteban, muchísimas gracias por tu intervención. De verdad que nos queda muy claras las bondades y todos los atributos que Integral tiene, no solamente a lo largo de toda esta historia, sino cómo se va incorporando a las nuevas tecnologías y a los nuevos desafíos que se vienen presentando. Vamos a abrir nuestra ronda de preguntas. Les recordamos a los asistentes que pueden dejarnos a través de nuestro chat las preguntas que tengan relacionadas con el tema para que Esteban nos las pueda ir resolviendo. Esteban, ¿Mm? iniciemos con esta. A ver, Integral Dale. siempre ha sido reconocida y valorada como una empresa de grandes proyectos, de retos complejos, pero con ese precedente Integral participa también en soluciones de este tipo, pero como para pequeños generadores. Andrés, yo creo que la pregunta es muy relevante y es porque nos permite romper un paradigma. O sea, Integral tiene la capacidad y ha sido reconocida por participar en retos de alto impacto y de gran tamaño y alta complejidad. Pero mucho de nuestro quehacer cotidiano, mucho, tiene que ver con pequeños retos de generadores, estamos en la capacidad y en la disposición de atender a quien lo requiera para hacer una solución a la medida del reto que requiera con las condiciones y características que se requieren, pero sí estamos en la condición y en la disposición. Esteban, tú nos hablabas de todos estos retos y todos estos desafíos que teníamos al incorporar pues este tipo de soluciones. Entonces, en este orden de ideas, dejar en seco una conducción para ser inspeccionada, ¿qué riesgos podría tener?
Buena la pregunta y la persona que la realizó tiene un entendimiento claro de lo que está preguntando. Tiene una condición muy simple. Una conducción, particularmente cuando está presurizada, genera efectos de tracción. Está empujando el agua hacia afuera. Entonces siempre está en un estado de tensión, tanto el elemento que esté circundando, bien sea un blindaje, bien sea un elemento en concreto como el masivo rocoso. Cuando tú dejas en seco una conducción, tú alteras temporalmente ese estado de esfuerzos y haces que se relaje. O sea, que aquello que estaba comprimido se relaje. Entonces, eso eventualmente puede generar un impacto tanto en el medio, en la roca, como en la parte de concreto del blindaje que tiene. Entonces, usualmente, por los impactos que tiene, ese tipo de cambios se hacen gradualmente. Pero por más que se haga gradualmente, no se puede pensar en que no van a tener impacto. Esteban, en toda la charla hablaste de varios temas y varios escenarios muy interesantes, pero quisiera que pudiéramos ampliar un poco más el concepto de la sostenibilidad multifoco. Muy bien. Eh, digamos que lo pondría en este tema. Para una empresa cualquiera, por ejemplo, integral, la sostenibilidad multifoco tiene que ver con disponer de los ingenieros suficientemente capaces y formados para tener cómo atender proyectos futuros. Sostenibilidad multifoco, en el nuevo caso, tiene que abrir mercados donde, imaginemos por un momento que toda la necesidad energética del país ya se hubiera suplido, no hay que diseñar ningún proyecto hidroeléctrico y nosotros sabemos diseñar hidroeléctricas. Pues eso tiene que ver con pensar en dónde nuestras capacidades pueden ser útiles, en dónde alguien en el mundo requiere nuestras capacidades. Entonces, el concepto de sostenibilidad multifoco significa que hay que sostener una actividad, llámese un negocio, un suministro, una solución en el tiempo y considerar las variables que influyen en él para entenderlas, comprenderlas y actuar en coherencia para solucionarlas. Perfecto. Esteban, antes de ir con la siguiente pregunta, les voy a recordar a las personas, primero que pueden seguir dejando las preguntas que tengan en nuestro chat. También les recordamos que en el mismo chat les vamos a dejar una encuesta para poder que evalúen y nos den sus comentarios, incluso que para futuras presentaciones pues nos puedan decir qué les parece este tipo de charlas y sobre qué tema les gustaría abordar. Esteban, la experiencia integral, o sea, integral, 70 años de trayectoria, una de las empresas, si no la empresa más grande de consultoría en ingeniería del país, pero ¿tenemos este alcance de este tipo de soluciones solamente en Colombia o también podemos llegar a diferentes países? Andrés, en este momento, digamos, es una conciencia que se está despertando, o sea, la conciencia de que la infraestructura hay que conocerla para a partir de ese conocimiento evaluarla y a partir de esa evaluación tomar decisiones, es algo incipiente, o sea, en el país y en el mundo. Pero ya Integral cuenta con experiencia real de proyectos reales desarrollados dentro y fuera del país. Perfecto. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando esta ronda de preguntas. ¿Podríamos ampliar de pronto detalles de la tecnología que se aplica en este tipo de trabajos? Sí, realmente el principio físico, como lo mencioné anteriormente, es simple, es un principio de reflexión y refracción de ondas. Entonces, básicamente lo que hacen es configurar a la medida de las necesidades del proyecto tantos sensores como sean posibles, o sea, LIDAR, sonares, como lo mencioné, video de alta definición y digamos que o estamos haciendo pruebas para tratar de medir espesores de chapa de blindaje. Por ahora las pruebas no han sido exitosas, pero seguimos trabajando y la tecnología sigue desarrollándose porque es una pregunta relevante de los clientes. Bueno, ¿y este blindaje qué espesor ha perdido en el tiempo? A hoy, aquí, no tenemos todavía un cómo, pero estamos trabajando en cómo encontrarlo y seguramente la tecnología rápidamente llegará con una herramienta que nos permita responder esa pregunta fácilmente. Seguramente que sí, Esteban, el avance de la tecnología cada vez es más vertiginoso y esperemos poder tener esas soluciones lo más pronto posible. Bueno, a todos los participantes de esta charla, muchas gracias por su participación, por estar presentes en este espacio. A Esteban, nuevamente agradecerle la invitación por compartir pues, este escenario que se desarrolla en conjunto con la Cámara Colombiana de Infraestructura en su seccional de Antioquia. Le recordamos nuevamente que en el chat tenemos nuestro formulario para que puedan dar el feedback de esta charla. Y también les vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan y estén atentos a futuras charlas que estaremos desarrollando.
No siendo más, les deseamos una feliz tarde. Esteban, nuevamente muchas gracias y a todos los Con mucho asistentes gusto, esperamos que Andrés. estén muy bien. Espero que les haya sido de interés. Buena tarde. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego.